Hola a todos, gracias por estar aquí en otro nuevo episodio del podcast donde solemos tener a expertos profesionales que nos comparten su conocimiento para tanto con emprendedores como con pymes. En esta ocasión tenemos con nosotros a Javier Campos. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy bien, gracias. Pues con Javier Campos vamos a alucinar un poquito porque vamos a salir de la realidad cotidiana y vamos a entrar en el mundo de la AR, AR, pero para que todos lo entiendan, realidad aumentada. Y lo primero, antes de presentarte, que eres el CEO de Vortex, ¿Vortex? ¿Está bien pronunciado? Vale. Vortex, Vortex, Vortex. Vortex, Vortex, vale, el CEO de Vortex. Pero tienes una trayectoria muy interesante y me gustaría que nos contaras, que contaras a nuestra audiencia un poco cómo has llegado hasta lo de la realidad aumentada. Pues, a ver, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el podcast, Pilar, y encantado de poder hablar de lo que más me gusta, que en este caso, pues bueno, la verdad es que soy una persona afortunada por trabajar en este sector. Y bueno, realmente la forma en la que yo conocí el tema de realidad aumentada fue porque hice un viaje familiar en 2007 a Futuroscope allí en Poitiers, y mira, y había un sistema muy, muy, muy simple, pero mucho, de lo que era realidad aumentada, una webcam con unos marcadores y demás y tal. Y a mí me dejó impactado, ¿no? O sea, lo siguiente, yo dije, yo me tengo que dedicar a esto, porque esto me súper Sí. encanta. Y entonces a partir de ahí, claro, evidentemente a nivel tecnológico el sector pues no estaba preparado, digamos, ¿no? Era un poco el comienzo y bueno, y al final fue compaginar lo que hacíamos, que era más desarrollos a medida de software, Ujú. con el hecho de empezar a trabajar en realidad aumentada. Desde entonces lo que pasa es que, bueno, yo empecé en una empresa aquí en Valencia, que era de sistemas. Posteriormente, con unos socios, pues creamos Aumenta Solutions, que es otra empresa en la que estuve. Y Ujú. bueno, en la actualidad tenemos Vortex, que va, pues eso, un poco una escisión que hicimos y que al final trabajamos esto, lo que es realidad aumentada virtual o lo que actualmente se llama XR. Ujú. Pues explícanoslo directamente, porque queremos saber qué es, porque una cosa es lo que uno se imagina, que te sale un holograma del ordenador y así que, bueno, hemos visto muchas películas, Sí, sí, otra sí, cosa sí, lo de sí. las gafas y tal, pero cuéntanos en realidad qué es y para qué sirve y qué hacemos con ella. Pues mira, a ver, la realidad aumentada, pues estos temas así un poco, sin irnos muchos al tema técnico, al final la realidad aumentada es aquello que te permite ver a través del móvil o algunas otras gafas, aunque es un tema ya más moderno, luego hablamos del hardware y demás y eso, pero es lo que te permitiría ver a través del móvil tu realidad normal, digamos, lo que Mm. ves a través de la cámara, y además incorporarle lo que llaman elementos virtuales, es decir, Ujú. cosas que aparecen que realmente no existen. Tipo, por ejemplo, como pasa en marketing, por poner un caso, de Sí. yo enfoco a una caja de cereales y aparece un personaje que me cuenta algo, que me explica Ujú. los componentes o cualquier otra cosa de este tipo, ¿no? Aquí también hay una cosa a tener en cuenta que es, y a veces confunde un poco, que es el tema de la realidad virtual, ¿no? La Claro, realidad sí. virtual, que también tiene su utilidad concretamente, y al final también lo que hace es cambiarte de realidad, ¿vale? O sea, al final el resumen es ese, pero la realidad virtual es inmersiva, es decir, es cuando usamos este tipo de gafas, Sí. ¿vale? Que son totalmente inmersivas, que, bueno, en la actualidad son muchísimo mejores que antes, por descontado, pero que en el fondo lo que hacen es que pasas a otra realidad, una realidad sintética en la que, bueno, ¿qué es lo típico de la realidad virtual? Pues el tema de entretenimiento, el tema de simuladores, tema de relajación, estos temas que, digamos, pasas a otra realidad, porque al final ya no estás en la tuya, ¿no? A diferencia de la Ujú. realidad aumentada, que sigues viendo la Sí. tuya y ahí incorporas elementos, pero en realidad virtual es totalmente inmersiva, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa? Que a fecha de hoy, como todo esto ha evolucionado mucho, lo que se llamaría tecnología XR es un poco la mezcla de ambas, ¿no? Es Claro. decir, nuevos dispositivos que eran para VR, que tienen características de poder ver tu realidad normal, nuevos sensores que llevan tanto los móviles como las gafas, que permiten, por ejemplo, interpretar que delante de ti hay una mesa. Sí. No es que conozca que es una mesa, pero que sepa que está limitado el entorno, que ahí no. Ujú. Entonces, de esa manera, al final, el concepto de XR o realidad extendida que le llaman ahora, es básicamente pues, la mezcla de todo eso, de poder tener
esos componentes virtuales dentro de tu realidad, pero con todavía, digamos, interpretando el entorno, ¿no? Bien, la verdad es que lo has explicado muy bien, porque sí que es cierto que se mezclan los conceptos, ¿no? Que la realidad aumentada con lo de la realidad virtual, pues está mezclado, ¿no? Pero Ujú. lo has definido muy bien, ya nos queda claro lo que es el XR, que es como algo híbrido, pero cuando tú vas por ahí diciendo, yo es que me dedico a esto, al XR, la gente, ¿qué entiende? ¿Cómo lo transmites? A ver, no es fácil transmitirlo, no nos engañemos. Esto es un poco el ver para creer, porque es verdad que cuando yo comento lo que hacemos, ¿no? O con otras empresas que hacen también Sí, cosas similares, ¿no? Es difícil explicar que es que a través del móvil veo un elefante, claro, ¿sabes? Es complicado. Entonces, siempre hay que ir un poco, pues eso, con el tema de conceptos muy cortos y muy concretos, ¿no? sí, Pero sobre todo el hecho de poder verlo, porque al final ya sabes que el ver para creer es lo que cuenta. Es decir, exacto, normalmente, efectivamente. claro, cuando tú dices, no, es que nosotros aplicamos, yo qué sé, por ejemplo, formación o procesos industriales o otro tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, gamificación, ¿no? Y cosas así. Y, claro, a la gente le suena muy raro, ¿eh? Pues yo lo entiendo, porque también es verdad que a veces parece que hagamos magia, ¿no? Claro, Entonces claro. es un poco así raro. Pero cuando le enseñas a la gente a través del móvil, que pueden ver, por ejemplo, un motor que se despieza para poder aprender, digamos, pasar información del 2D al 3D, ¿no? O cosas de estas, digamos, por ejemplo, se aplica mucho para la gamificación también porque llama mucho la atención, ¿no? El hecho de Ujú, yo enfoco a un cartel, el que sea, y de pronto me aparece un muñeco o un personaje, o estoy en un museo, ¿no? Y me aparece alguien que me explica el cuadro que estoy viendo, la obra que estoy viendo y demás. Entonces, normalmente siempre yo cuando intento explicarlo y contarlo, sea en formaciones o sea digamos, en petit comité, yo procuro mostrar algo, porque al final es la única forma en la que la gente de verdad lo interpreta, porque si no, ujú. es eso, yo te lo cuento y tú dices, ostras, parece que sí, pero, pero la realidad es que no termino de creérmelo, ¿no? Pero sí, hay que ir, Y, sí, hay que ir sobre todo con algún tipo de ejemplo, de verdad. exacto, entonces acabas de nombrar ya varios sectores, ¿no? ¿Qué sectores se utiliza más este producto y en qué mejoran, ¿no? Porque, claro, has nombrado la educación, estabas nombrando algo de logística, ¿no? De maquinaria, de industria, ¿no? Y además me imagino, por ejemplo, en la industria, ¿no? A la hora de formar a alguien sobre cómo es el funcionamiento de una máquina o de un proceso que utiliza varias máquinas, a lo mejor no puede, que la persona no puede interactuar directamente con la máquina porque la máquina está en funcionamiento, entonces sí que me imagino, ¿no? Que esa realidad aumentada, pues dice, ah, mira, pues si tocas aquí pasa esto y tal. ¿Qué sectores se está utilizando y tú crees además que tiene más capacidad de desarrollo? Ujú. Mira, aquí el parte del problema que pasa con la realidad aumentada y virtual y demás, o hablemos de XR por un poco Sí, generalizar todo, ¿vale? El hándicap que hay es que es muy transversal, lo cual ujú, es muy bueno y muy malo. Porque el claro, tema está en que al ser tan transversal, como que lo puedes usar para todo. Pero claro, no en todos los sectores realmente es igual de práctico o igual de claro. productivo, ¿no? Entonces, que realmente que, digamos, se empiece a ver que funciona o que la gente lo empieza a aplicar, está sobre todo el tema formación, ¿vale? O sea, por un Mm, lado, el tema formación, lo que pasa es que, claro, bueno, como tú sabes, no es fácil porque en los centros educativos o en otro tipo de entornos, pues tampoco tienen tantísimo material, ¿no? Ni claro, tantos recursos, eso por un lado. claro. Entonces, el otro bloque que hay es el de industria, pero dentro de industria, lo que serían, por ejemplo, los bloques de formación industrial propiamente, mantenimiento y mostrar producto, ¿no? Que es un poco las tres, digamos, los tres puntos que son llamativos. Es decir, por ejemplo, formación dentro de la empresa. Es que los procesos de onboarding con realidad aumentada o virtual, etcétera y Sí. tal, son muchísimo mejores que el proceso normal. Porque, Mm, por ejemplo, lo que tú decías de una máquina que cuesta 20 millones de euros que está en Alemania, ¿por qué voy a mandar a alguien a que se forme allí, que pueda estropear la máquina o cosas así, claro. si yo puedo hacer un simulador? Y ese simulador, además, cuando yo lo use, me va a decir, oye, esto lo has hecho mal. Y no ha pasado nada. Y no te ha pasado nada a ti también. Porque yo estoy con un cuadro Efectivamente. eléctrico, estoy con un cuadro eléctrico y de pronto fue un vibra y, hostia, es que no tenía que haber tocado esto, es verdad.
pero no te ha pasado nada a ti, ¿no? Sino que Sí, vas sí, con sí. el aprendizaje. Entonces, todos estos procesos, incluso una cosa que yo también he detectado en el onboarding, es que es mucho más imparcial. Es decir, no vienes sesgado porque alguien te explique y piense que alguno de los pasos en los que te forma no le gusta, ¿sabes? Sino Ujú, que es lo que es el procedimiento y ya está. Entonces, ujú. eso al hilo también del tema del mantenimiento, porque al final el tema de este tema de es que qué raro lo de llevar unas gafas y demás. No, si llevas unas gafas de realidad aumentada, tú puedes ver delante de ti flotando qué tienes que hacer, qué paso tienes que seguir. Y no solo Claro. eso, sino que además da métrica de que lo has hecho, de cuándo lo has hecho, de cuánto has tardado, es decir, que da mucha más información. Y la última parte, que Ujú. sería lo que te decía de mostrar producto, el rollo así, digamos, showcase, es que también va un poco ligado al final, quizá al tema del marketing, a lo mejor, Sí, ¿no? sí, Que sí, sí. es el tema de yo me voy a una feria, no sé, a Chicago, por ejemplo, yo no puedo llevarme mi máquina que ocupa, no sé, 5 metros por Mm, 3 para envasado y te lo puedo mostrar, pero sí puedo mostrártelo con realidad claro, aumentada. Es decir, yo puedo efectivamente. ponerla ahora aquí en el stand y tú la ves y la puedes ver y la puedes visitar y puedes interactuar con ella, sea con realidad aumentada o virtual, da igual, ¿vale? Pero tú puedes verlo, cosa que de otra manera no podrías hacer. Claro. Sí, no, estaba pensando pues en IKEA, que tiene la aplicación esa para colocar los muebles en el espacio, y me parece muy interesante. Y Ujú. fíjate, además me recuerda a los jueguecitos estos que hay también para decorar casitas, o sea que viene un poco de lo Totalmente. mismo, ¿no? No, viene Sí, sí, de sí. la misma historia. Pero también ahora que estás hablando, se me estaba ocurriendo lo de las prácticas de pilotos. O sea, digo, también aprenden en realidad aumentada, ¿no? Para manejar un Claro. avión, ¿no? Sí, no, no, de hecho hay un bloque de simuladores. Hace poco hablaba con un compañero de Lenovo, que él es muy fan de los simuladores de vuelo, y había una feria, creo que era en París, me parece, que además Boeing había sacado no me acuerdo qué simulador y demás. Es decir, que tiene un mercado importante. Y sí, al final son Claro, simuladores en los que tú puedes, a ver, que cuanto más inmersivo, por ejemplo, los simuladores en realidad virtual son muy inmersivos, porque tú al claro, final eres un piloto de verdad, que ojo, ningún riesgo, todo hay que decirlo, ¿no? claro, Y al claro. final eres un piloto de verdad que si quieres puedes estar 14 horas volando, o sea, es decir, que Sí, puedes, sí, sí, pero es sí. eso, al final es otra realidad, otro entorno, que en ese caso se aplica en realidad virtual normal, porque al final Sí, sí. es más la realidad sintética que la real, ¿no? Sí. Y yo me pregunto. Claro, estamos en una era de desarrollo tecnológico y además de demanda de perfiles, ¿no? De personas. Entonces, por lo que me estás contando, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? De la necesidad de que haya recursos y contenidos, por ejemplo, en el mundo educativo. Claro, alguien tiene que crear esos contenidos y esos recursos. ¿Hay demanda en eso? ¿Hay gente preparada para eso? ¿Cómo está esos perfiles profesionales? Porque me parece que no es fácil, ¿no? No, 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 no. Ahí, mira, una de las cosas que apoya un poco el sector es el sector del videojuego, ¿vale? Porque Ujú. al final la gente que se forma en ese sector, que al final no deja de ser diseño 3D, no deja de ser, digamos, juegos, o sean Sí, sí. más, digamos, gamificación u otra cosa, pero un poco en esa línea, son el perfil que probablemente puede pasar a realidad aumentada y virtual. De hecho, Ujú. cada vez hay más juegos inmersivos en realidad Sí, sí, virtual, sí. porque Ujú. cada vez generan más adicción en el sentido de que ya estás en otro mundo, en otra Sí, sí, dimensión y en sí. otras historias, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, ese talento, los que van en esa línea, ¿sabes? Sí, yo les veo que tienen ahí un gran futuro, ¿sabes? Porque realmente estas tecnologías, el problema es que no todavía no terminan de estar aplicadas en los entornos, en Claro. general, ¿eh? Es decir, se hacen, pero se hacen acciones, por ejemplo, las acciones de marketing. Se hacen, sí que es verdad que se hacen, pero son como cosas puntuales, ¿no? O sea, es Sí, decir, sí, ha sí. pasado, se ha hecho la acción y como que ya se olvida, ¿no? O hacemos otra acción, no sé, de moda, por ejemplo, ¿no? De esto de Mm. los filtros y tal. Entonces, es muy chulo, sí, pero son como acciones puntuales, ¿no? Entonces, lo que hace falta es que las empresas, por ejemplo, sector industrial, que es un poco Sí, quizá, o sí, eso, sí. y también el sector educativo, que de verdad lo usen, o sea, que de verdad y como que lo interioricen o lo integren con los procesos que hacen. Porque a veces tienen todo este procesos de onboarding, procesos de paso a paso y tal,
pero mueren en el, no, lo tenemos en un PDF o lo tenemos en, ¿sabes? En lugar de decir, no, es que a veces la gente también le asusta el tema de los costes y no lo es, Claro. ¿sabes? Quiero Ahí te decir, iba a es un preguntar, poco... ahí te iba a preguntar, ¿es muy caro? ¿Qué cuesta más? ¿Implementarlo, mantenerlo? A ver, esto ya sabes, es como todo, es decir, cuanto más azúcar, más dulce, ¿vale? Es decir, que caro, caro puede ser todo lo que quieras. Pero la realidad es que como se desconoce mucho, la gente, lo que estabas comentando, le asusta un poco el tema de, yo no puedo implementar esto porque va a ser, claro, ¿qué pasa? Que los casos de uso que se ven por ahí a veces son pues un caso de Boeing o un caso de DHL en logística. Entonces Claro, la gente, claro, dice, es que estas multinacionales yo no voy a luchar contra ellas, ni voy a claro, hacer lo mismo. Y están equivocados, porque al final implementar algo como esto no es caro para nada, ¿eh? Es decir, y si quieres hablamos un poco sí, de costes, pero hay gafas hoy en día y de hecho una de las cosas buenas que está pasando en el sector es que el hardware cada vez es más económico. muy Es decir, bien, sí. ahora las gafas de VR puedes conseguirlas por 350 euros, que decir Sí, que no sí, sí, estamos hablando sí, de otro. Bueno, y las gafas de realidad aumentada, hoy en día las que están saliendo al mercado valen 1000, ponte que valen 2000 como mucho. ¿Vale? Es sí, decir, que no estamos hablando de un hardware caro. En la parte de desarrollo, hoy en día no es tan caro. Es decir, nosotros tenemos una plataforma que el coste son 350 euros al mes. Es decir, que no estamos mm, hablando de un desarrollo, ¿sabes? Que es verdad que sí, a veces necesitas crear contenidos y tal, bueno, bien, pero que no estamos hablando de inversiones de 200.000 euros ni 300.000. Cualquier empresa hoy en sí, día, quiere hacer un simulador o quiere hacer cosas así, se puede gastar a lo sí, mejor 20.000 euros, que dices, hombre, no estamos hablando de unas cantidades, ¿sabes?, exorbitantes que se vayan mm, un poco ahí y demás. Que luego es verdad que lo mejor son plataformas tipo SaaS para mantener con un coste claro. recurrente, pero estamos hablando de costes muy económicos, ¿eh? Estamos hablando de costes asequibles. Y luego Hombre, además, mm, tú sabes que en digitalización y en este tipo de sectores cada vez hay más ayudas. sí, Es sí, decir, que sí, también a veces se desconoce, hay ayudas en las cuales puedes, para cosas de innovación, de digitalización, y a lo mejor, oye, ibas a invertir X y luego te devuelven un 30 o un 40%. claro, Es decir, que a veces es donde buscar sí. también. No, no, y está claro que además lo importante es ver el retorno, ¿no?, que te da esa inversión y en función de qué tipo de empresa eres, en qué sector estás y para qué lo quieres, porque no hace Ujú. falta, hay que saber muy bien, ¿no?, qué es lo que te va a ayudar a mejorar, ¿no? Y ahora que estamos en pleno desarrollo de la IA, ¿cómo se lleva el XR con la IA? Porque esto ya tiene que ser la bomba, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me hace gracia porque es verdad que la tendencia, como ahora es verdad que la inteligencia artificial, que aunque parece que ya se va como normalizando un poquito, ¿no? Últimamente decían que en estos 2 próximos años pues se va, digamos, a integrar en la vida normal y no esta moda que ha pasado, ¿no? Que de pronto todo tiene IA por todas partes. Pero es Sí. verdad que de las tendencias, o perdón, de las tecnologías, lo que es la mezcla de XR más IA más IoT, ¿vale? Que es la Ujú. parte de Internet of Things, o sea, es el conjunto perfecto para las cosas. Porque al final, toda la parte de XR, ya no solo por visualización, simulación, formación, etcétera, la parte de inteligencia artificial que te permite, por ejemplo, en nuestro caso, la parte de inteligencia artificial integrada con XR permite optimizar los procesos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque al final yo tengo gente haciendo cosas, calcula, mide, prevé, etcétera y tal, y de pronto te dice, oye, mira, lo podemos optimizar así. De las tecnologías, en este caso de IA, cómo está o cómo se está integrando con XR, hay que tener en cuenta que todas estas tecnologías unidas es que son cada vez, es el famoso rollo de menos es más. ¿Vale? Sí. Entonces, hoy en día yo lo que veo, y además lo que realmente estamos viendo en el mercado, es la parte de XR, con todo el tema de visualización, todo el tema de simulación, etcétera, unido a la parte de inteligencia artificial, que me permite, por ejemplo, optimizar procesos. Nosotros lo Mm, hacemos en los procesos de mantenimiento. ¿Qué hace? Pues en la medida en que se va usando, lo que hace es optimizarlo, mejorar los pasos, optimizar mm, tiempos y demás. Y eso unido a la parte de IoT, a la Internet of Things, es digamos, es el mejor conjunto que puedes tener. Porque la parte de IoT, que es toda la sensórica de las máquinas y digamos todo el diálogo humano-máquina, ¿vale? Al sí. final, gracias al tema de IA, también te permite optimizarlo, es decir, optimizar, visualizar, simular, por ejemplo, los gemelos digitales. El hecho de cómo puedo simular
algo previo a hacerlo, sea en máquinas, sea entornos urbanos, sea Sí. lo que sea. Es decir, si yo puedo juntar esas tecnologías, el resultado que obtengo es la mejora de productividad por todas partes. Sí, estaba pensando en el sector médico, ¿no? O sea, que pienso en las cirugías y en todas estas cosas, por ejemplo, pues la ortopedia, ¿no? Y todas estas, este tipo de cosas. A ver, yo soy una profana, tampoco entiendo mucho, pero me imagino, y el sector médico es uno de los que más está evolucionando este tipo de tecnologías. Entonces, ¿cómo ves esto en 2, 3 años, ya que estamos avanzando a pasos agigantados? ¿Tú crees que las empresas cada vez van a ir implementando y asimilando este tipo de tecnologías? A ver, yo lo que veo es que poquito a poco, porque esto ha ido muy despacio en el sector. Es decir, a fecha de hoy todavía no está integrado en las industrias, tú lo sabes, y es más puntual que otra cosa. Pero sí que es Mm, verdad que yo veo que los departamentos de innovación cada vez sí que se están dando cuenta de que para mejorar la productividad y para ser más competitivos necesitan estas tecnologías. sí, Lo que pasa es que a veces lo que hablamos, pues que lo desconocen, desconocen y entonces, claro, queda como, uff, nosotros no podemos hacer esto porque es una mm, inversión, ¿no? Es decir, no, el tema es que tienen una serie de dolores, ¿no? claro, Concretos, pero no saben, digamos, una, no conocen la tecnología y dos, tampoco saben contarlo bien, porque al final, con todas las tecnologías que hay a claro. fecha de hoy, a no ser que quieras algo súper innovador, ¿eh? ¿Vale? Pero con todas las tecnologías que hay, hoy en día se puede, entre comillas, fácilmente solucionar esas cosas. Es decir, Mm, que es verdad que hay cosas concretas, por ejemplo, lo que hablabas del tema de salud. ¿Vale? Uno de los, digamos, problemas que nos hemos encontrado nosotros en proyectos de salud es el tema comités de ética. Pues claro, ¿qué claro, pasa? Que cada vez que vas a incorporar algo, resulta que el comité de ética tiene que yo lo entiendo, pero claro, aprobarlo, eso sí. ralentiza mucho, porque a veces nosotros hemos hecho cosas de realidad aumentada para temas, por ejemplo, yo qué sé, de seguimiento, de dermatitis, de no sé qué, en centros de ancianos. ¿Qué pasa? Bueno, claro, para que se puedan usar las gafas, para que se pueda usar no sé qué, claro, hay unos procesos largos, ¿no? Claro, Entonces, una de las cosas, por ejemplo, a ver, lo de las gafas, cuando salen estos, digamos, casos de uso, no es que sean fake, pero casos de uso un poco así al azar que a veces salen en LinkedIn, ¿no? De hemos hecho una operación con la HoloLens y se veía tal. Claro, el problema que es que todo ese tipo de gafas no están homologadas para quirófanos o no están ya, homologadas para tal cosa. Entonces, suena muy bien, pero claro, para homologar eso igual hacen falta años. Entonces, claro, hay una parte en el sector salud concretamente, así como el de industria sí que evoluciona más rápido, porque no se lo plantean tanto, sí, pero, pero en sectores como la salud, que, oye, y como tú dices, un sector en el que solo se puede aplicar sí, cualquier cosa de todo esto, de sensórica, de XR, de tal, ¿qué pasa? Que al final digamos, el hándicap es digamos, un poco la parte burocrática. ¿No? Que es donde están las mm, regulaciones, que yo sé que tiene que haberlas, pero claro, todas esas regulaciones, todo mm, eso de ahora tiene que pasar por el comité, que tarda 3 meses o que tarda, claro, hace que al final todo lo que hagamos últimamente, lo que hacemos en salud son pilotos sí, que, bueno, se prueba, no se prueba con pacientes, sino que se prueba, pues eso, contigo y conmigo, ¿sabes? sí, sí, Y sí, entonces, sí. pues bueno, sí, funciona y tal, pero como queda ahí, pero no por nada, sino porque falta esa parte burocrática por arreglar. Claro, y al final lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? En tecnología, que la ciencia, la tecnología se desarrolla, pero la legalidad, las leyes como que van un poco detrás, ¿no? Lo que está pasando ahora Totalmente. mismo con todo el tema de inteligencia artificial, o sea que va muy rápido, pero lo que dices tú, ¿no? Que los protocolos, la legalidad, todas estas cosas que hay que ir. Te iba a preguntar, ¿cómo vendes tú la tecnología? Porque es uno de los grandes retos para las personas que se dedican a esto, ¿no? Y para los emprendedores y para estas pymes que quieren vender bien tecnología. ¿Cuál es tu truco? ¿Cómo lo haces tú? No, creo que bueno, no sé si hay truco para esto, pero, pero yo lo que intento es un poco que vean realmente que mejora mucho la productividad. Pero tú sabes que al final, es decir, en el sector industrial, por ejemplo, muchas veces tú sabes que la carta de entrada, digamos, es cuánto te ahorro, ¿no? Porque al final Efectivamente. la mayoría, eso a todas las empresas, pero en general la industria, ¿no? Es decir, tú Sí, entras por la puerta y lo primero que tienes que decir es, te ahorro esto. ¿Ahorro por qué? Porque al aplicar información así
pues reduces, por ejemplo, en gente que tienes que formar a los otros, porque claro. al final al aplicarlo resulta que el proceso está mucho más automatizado y Mm. ya no hace falta dedicarle tanto tiempo. Y tal. Sí, Nosotros sí, hemos hecho sí. algunos proyectos, hicimos hace tiempo para Alstom y hicimos Ujú, un piloto y, ujú. y demostramos con métrica. Lo que pasa es que luego no sé si lo aplicarían o no al final, porque quedó un poco así difuso, pero con métrica de verdad ahorraba un 70% de tiempo en el proceso del cableado. ¿Sabes? Que Ujú, lo que pasa es que, claro, prepararlo pues lleva su tiempo, ¿sabes? claro, Documentarlo bien y demás, pero realmente ahorraba tiempo, ¿eh? O sea, que sí, sí que podemos demostrar con ciertas métricas, por lo menos en pruebas de concepto o en MVPs y demás, pero se puede demostrar que realmente sí que ahorran. Lo que pasa es que es eso, que al final las empresas como que ya van un poco a eso, esa deriva o esa rutina que tienen. Y entonces, claro, el tema este de, claro, uy, ahora tenemos que cambiar, ahora qué tal, y les claro, cuesta, ¿eh? Les cuesta. Pero yo creo claro, que poco a poco, como se ve, además que se quiere incorporar más innovación, porque ahora, hoy en día, la digitalización es una de las sí, prioridades sí, y todo este tipo de cosas. O sea, las empresas mm, lo van viendo. Lo que pasa es que lo van viendo despacio. Como, claro, y luego, además, claro, a ver, tampoco nos engañemos, esto es un proceso, uno de estos sí, proyectos no se aplican de la noche a la mañana. Claro, efectivamente. porque estás hablando de que tú tienes que formar operarios, tienes que Mm, ver o que la gente vea que de verdad es útil, ¿no? Que es un poco el donde está el tema. sí, Pero yo creo que al final, para venderlo, es sobre todo eso, el tema de qué me ahorro, ¿no? ¿Qué me sí, ahorro? O incluso cuán feliz es la gente del trabajo. Es decir, realmente claro, les ayuda, pero si les ves, si les metes esto obligado, tú sabes que al final eso sí. no es práctico. Cuéntame algún ejemplo donde realmente una implementación de este tipo de tecnología les haya ayudado a mejorar su retorno de inversión. Ujú. A ver, nosotros hemos tenido varios casos de uso. Algunos simplemente se han quedado en pilotos. Pues ya sabes que a Ujú, veces se hace mucha prueba de concepto para ver qué pasa, para ver un poco, digamos, por dónde respira todo este tema. sí. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hemos tenido alguno. Por ejemplo, hicimos uno para Nissan, ¿vale? Hace ya una temporada, en el cual ellos, pues bueno, primero hicieron una prueba de concepto que les gustó. ¿Vale? Y luego entonces lo implementaron, ¿vale? De hecho, era cuando cambiaban a tener las nuevas naves en Ávila y demás y tal. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Ellos hicimos una prueba de concepto que era al final, un poco por lo que hablabas antes de la holografía y demás, era con Mm, unas gafas de realidad aumentada el hecho de que tú, digamos, necesitas montar una pieza que luego usan para el tema de los vehículos y eso. Entonces, ¿qué pasa? Que está todo separado, ¿no? Pues normal, claro. están todas las piezas que tienen, las ventosas, las tal, etcétera. Entonces tú lo que hacías era que te ponías las gafas, lo hicimos concretamente para las HoloLens, y entonces tú veías el modelo que tenías que montar y lo que hacías era replicarlo, o sea, te informaba de qué piezas necesitas, ellos iban, cogían todas las piezas, digamos una especie de cesta, por decirlo de alguna manera, y entonces Ujú, con eso y con la proyección holográfica que tú veías, lo que hacías era replicarlo. Entonces ellos tenían claro. ahí montado un sitio donde tú ibas enganchando pues cada uno de las partes y demás. Entonces, en la parte del ROI de aquí fue muy importante, porque ten en cuenta que todas esas piezas que ellos antes las tenían montadas físicamente estaban guardadas en una nave industrial solo para eso, ¿vale? Claro, Cuando aplicamos esto, ellos se ahorraron el alquiler de esa nave totalmente, porque ya no claro, les hacía falta. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían sus piezas, ya las tenían colocadas donde tocaba y esa fábrica, perdón, esa nave era solo para eso que tenían en stock, que claro. realmente no lo necesitabas. Lo que pasa es que, claro, no lo desmontaban porque ya sabes que en los vehículos creo que son 10 años por lo menos de mantenimiento Sí. de piezas. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ellos tenían todo preparado ahí eternamente y tenían una nave solo para eso. Esa nave al final. Un coste fijo ahí que se Correcto. quitaron. Entonces, esa nave desapareció, porque al final no Claro, les hacía falta. ¿Por qué? Porque tú al final te ponías las gafas, decías cuál era la pieza que querías montar, aparecía, simplemente se decía qué material necesitas y a ponerlo. Y eso además les ahorraba muchísimo tiempo también, porque lo otro era busca en la nave dónde está, no sé cuánto, sabes cómo la teníamos codificada y aquí no hacía falta. Aquí hay que hacer una producción más grande, más pequeña, no pasa nada, lo montas, pim, pim, pim hala, y a funcionar, ¿no? y Entonces, ahora que me realmente estás, ahí sí que había un retorno. Dime. y ahora que me estás contando eso, vamos a hablar de ciencia ficción, ¿no? Porque
hemos visto muchísimas películas y en las películas ven las cosas, pero no tienen esas gafas. Entonces yo te pregunto, todas esas películas de ciencia ficción donde hay un tipo que empieza a tocar cosas en el aire y se mueven y no sé qué, que hemos visto un montón, ¿eso va a pasar? Ok. Y, de hecho, eso, entre comillas, a ver, pasa, pero normalmente con dispositivos que son muy caros. No nos engañemos. Es decir, todo este tema de coger en el aire y mover cosas y tal, Microsoft sacó hace mucho tiempo las HoloLens y lo hacen. Lo que pasa es Ujú, que, claro, como todo, al final llega un momento en el que, por ejemplo, habrán dejado de producirlas. Las HoloLens 2 supongo que volverán con otro tipo de gafas, pero porque está saliendo mucho hardware al mercado ahora. ujú. Claro, gafas como las HoloLens son, entre comillas, un poco aparatosas, ¿vale? Son muy Sí. prácticas, muy útiles, pero claro, estamos hablando de gafas, por ejemplo, que pesan medio kilo. Y tú Ujú. sabes que a nivel un operario con medio kilo más, etcétera y tal, no puede ser tantas horas ni este tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, No, ¿qué y está los pasando? Sí. hologramas, ¿no? Porque lo del holograma, eso sí que es una realidad que se puede hacer, A ¿no? ver, el tema de que tú a través de la gafa veas todo este tipo de modelos, que vamos a llamarles hologramas, que no dejan de ser Sí, modelos 3D o modelos sí. animados, es una cosa factible. Es decir, hoy en día, a fecha de hoy, la mayoría de las gafas ya detectan las manos, por lo tanto, tú puedes interactuar con los menús como si fuera, digamos, una especie, vamos a poner, de pantalla o de pantalla virtual, ¿vale? Ujú. Entonces sale un menú y tú en el menú pulsas con los dedos porque al final reconoce todos los dedos de tus manos para poder interactuar. Es decir, que eso, ese tipo de cosas en realidad es que están. Otra cosa es que a lo mejor la gente todavía le cuesta el tema de vamos a usar unas gafas y cuando Claro, estoy trabajando tengo que poner unas gafas de realidad aumentada. Eso es un poco quizá el hándicap. El hecho cultural, digamos, de pronto había pasado de no usar eso a este dispositivo y todavía la gente no termina de creerse que realmente sea más práctico. ¿No? La gente, claro. muchas veces yo veo que a nivel trabajadores, operarios, tal, lo ven como más invasivo. O sea, no lo es tanto, pero lo ven como el rollo de, uy, así me controlan más, que eso también es un tema Vaya, importante vaya. a tener en cuenta, ¿eh? Sí, sí, Exacto. sí. Pero sí que es verdad que la tecnología de ahora, esto que ahora, a ver, no es tan como en las pelis, ¿no? Pero Sí. sí, el hecho de yo tengo ventanas que abro, que muevo, que pulso, que interactúo y demás, existe. Otra cosa es que todavía incluso se estén generando aplicaciones para hacer eso, ¿no? Porque Ujú. todavía, pues bueno, el mercado no está tan maduro como para eso. Claro. Pero existir sí, y poco a poco, como decías, en varios años, en teoría, todo esto ya debería estar bastante integrado, ¿eh? Porque al Ujú. final el rollo XR más IA más no sé cuántos está haciendo que de alguna manera la gente vea que esta tecnología está ahí para, digamos, para ayudarnos o para quedarse, ¿no? Obviamente, pero a ver, es que hay cosas que hace 100 años nos parecían una locura, como ver una proyección en una pared, o sea, y Totalmente, ahora es lo más normal, ¿no? Y totalmente. para que esta tecnología se desarrolle, obviamente es necesaria inversión. Y yo te pregunto, ¿cuánto de inversión es necesario y cómo se convence a los inversores para que se gasten el dinero en estas tecnologías? Ya. A ver, ese es un terreno un poquito escabroso, ¿eh? Porque el tema invertir en este tipo de tecnologías, la gente tiene mucho miedo, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que sí que es verdad que el que sí que es un poco visionario e innovador, lo ve. Es decir, ve que Sí, el futuro pasa por formaciones con simulación, con realidad aumentada, con este tipo de cosas. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, tú ya sabes, los inversores al final buscan un retorno, ¿no? claro, Y claro, y estas tecnologías, el retorno no es inmediato, ¿no? Porque claro, realmente aquí es que se vaya aplicando, que digamos, vayamos evangelizando para que la gente cada vez pues entienda más sí, que esta tecnología realmente es buena, no que es para controlar, no que es para sí, todo sí, este sí, tipo de sí. cosas. Obviamente Entonces, tenemos ¿qué pasa? Que, que... claro, Mm, entonces los inversores sí que hay, inversores que están ahí, digamos, con intenciones tan. Lo que pasa es que es verdad que convencerles no es fácil. Convencerles claro, es complicado porque, claro, al final tú vas, además, tú sabes, porque has creado digamos, la herramienta y demás, entonces tú sabes que de verdad va a ahorrarles, va a tal, pero es difícil convencerles, porque ellos, claro, ellos quieren ver ya que tú, por ejemplo, tienes una atracción, que tienes ya un claro, movimiento, que sí, ya, claro, y eso no efectivamente. es tan fácil, porque la tecnología está, volvemos a lo mismo, no está tan metida, no todo el mundo.
quiere aplicarla para formación o para otro tipo de cosas. Entonces es un mm, poco, a ver, difícil el hecho de que se vea, ¿por qué? Porque hay pocos casos de uso, lo que hablábamos antes. ¿Qué pasa? Que algunos casos de uso son de multinacionales, que la claro. gente dice, claro, dice, hombre, Boeing tiene un departamento de innovación con Mm, un presupuesto, ¿sabes? Que vamos, que ocupa 14 empresas de España. Entonces, claro, claro. eso es un poco el tema, ¿no? Entonces, la gente lo ve, es como a veces que esto que hablamos de que YouTube hace mucho daño, es verdad. ¿Por qué? Porque al Mm, final, muchas veces en YouTube salen como fakes, digamos, ¿no? De cosas que sí que se aplican, pero claro, a la hora de pues, se muestra todo como maravilloso. Y luego sí. a la hora de la verdad, Mm. claro, la gente cuando lo prueba dice, hostia, es que yo esto que pensaba que sí que iba a funcionar así o así, no lo hace. Y eso es donde les para, porque que todavía no hay suficientes casos de uso como para que el inversor se sienta seguro. En España, Javier, en España. En España, sí. Yo Porque estaba hablando exacto del no, tema no, local, es que sí, sí, estamos en sí. España, pero porque, claro, en países como Singapur o China o Japón, esto está ya muy desarrollado. Recientemente has estado en Sí, China, sí, entonces vienes con la mente fresquita sí, y sí. cuéntanos un poco que, comparado con España, cómo está la cosa, claro, porque me imagino que años luz. Claro, es que es un poco este rollo que es que no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, y no es el tema ese de van 10 años por delante o lo que sea, porque no sé aquí en 10 años cómo estará el tema. Pero yo creo que es un poco al final es la mentalidad. Es decir, ellos la mentalidad que tienen a nivel negocio y a nivel de estas tecnologías es totalmente diferente a nosotros. Aquí, como decías antes, hay tanta legislación, hay tantas cosas que requieren mil procesos y Sí, allí no se lo piensan tanto. Y realmente el enfoque este de, oye, vamos a ser más productivos y vamos a hacer cosas que claro, realmente son útiles. Realmente son sí, útiles, ¿por qué? Porque es que nos hacen más productivos, nos hacen sí, sí, sí. mejores. Es decir, Ujú. que a veces dices, no, es que a veces como que a lo mejor obligan un poco a, ya, pero a lo mejor tienes que obligar un poco para que la gente entienda y la gente vea que Claro, realmente la tecnología aplicada ahí sí que va a ser algo interesante. Y yo creo, además, es eso, yo creo que es más la mentalidad que bueno, sin ánimo de nada, Europa es sí, un sí, sí, continente sí, mucho más sí. viejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mentalidad es totalmente diferente. Y cuando ves Sí, allí los avances o los intereses, ¿eh? Porque ellos tienen mucho interés en que Europa o empresas estén allí, al final, oye, es tecnología y al final es bueno para todos, ¿no? claro, Pero es verdad que ellos, la mentalidad que tienen de vamos a hacer esto para conseguir aquello, es mucho más rápida y mucho más, digamos, sí. están mucho más ahí esperando que le digas, mira esto, vale, adelante, tal, ¿sabes? Y sin embargo aquí, como hablábamos, como lo que decías, pues las legislaciones, es que ahora para el tema de salud, claro, pero es que no sé cuántos, entonces, para llegar al mismo punto tardamos el doble de tiempo. Yo creo Efectivamente, que y al final además va un poco esa línea. estamos hablando ya de países que utilizan tecnología para sus habitantes, ¿no? O sea, que no es lo Totalmente. mismo, ¿no? La iniciativa privada que la iniciativa pública, porque en países, pues, muy desarrollados, pues tienes este tipo de tecnologías en la calle, para Mm, el uso de la calle, ¿no? Tú imagínate tener claro. un plano del metro en realidad aumentada que te diga dónde están las estaciones y tal, o sea, Mm, y estos países no solo invierten, pero es que para ellos la innovación es un sello, ¿no? de su país, ¿no? De su idiosincrasia, ¿no? Y entonces ahí en ese sentido, pues en Europa ya es criticable, ya sabemos que en Europa va cada vez más a la cola, lamentablemente, mm, del desarrollo tecnológico y de la innovación. totalmente. Mm, Y que es mm, verdad que obviamente los inversores privados pues se lo piensan, lógico, ¿no? Si tienen claro. tantas trabas, pues es lógico. Pero cuéntanos qué oportunidades de emprendimiento ves, porque precisamente ya que sabemos que esto tiene un gran desarrollo y tanto éxito en otros países, pues debería de haber oportunidades de emprendimiento en España, ¿no? Mm. Sí que las hay, ¿eh? Sí que las hay. Lo que pasa es que yo creo que hay un punto ahí importante, que es que a veces la gente quiere emprender con cosas, me da igual el sector, ¿eh? Me da igual el área, pero desconoce estas tecnologías. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Que eso es a veces un hándicap, porque la gente dice, es que quiero, no sé, ¿eh? Quiero hacer algo para que las empresas vendan más, por poner un caso, ¿vale? Pero siempre va un poco, entre comillas, con el modelo antiguo, ¿no? O sea, lo de sí, siempre, de cómo vender más y sí, cómo sí, hacerlo sí, así, yo sí, que sé, pongamos por caso, ¿eh? sí, Anuncios de sí, televisión o algo así, ¿vale? Pero van en esa línea por el tema de que se sienten seguros
porque claro, dices, bueno, esto siempre ha funcionado, pero ojo, no conoces tecnologías nuevas que puedas aplicar. Y yo Claro, creo que ahí es donde está parte del problema. Parte del problema es, a veces no innovamos porque no conocemos las tecnologías, sí, ¿no? Y a veces es más fácil lo típico de como lo desconocido, no sé lo que es, pues oye, no, prefiero no tocarlo, ¿no? Es que como claro, la IA, no sé cuántos, es que como tal, claro, es que me va a robar el trabajo, es que no, es decir, no es así. El problema, creo yo, en el emprendimiento, porque, ojo, con sí, estas tecnologías se pueden hacer maravillas y se puede sí, emprender en sectores o en nichos muy concretos, lo que hablamos antes de, me voy a centrar en la salud o me voy a centrar, por ejemplo, en el sector inmobiliario. ¿Sabes? pues Que hoy sí, en día cada vez, si te fijas, hay más vistas 360 sí, 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 o, por sí, ejemplo, el tema de los hoteles. Oye, pues mola mucho el que puedas ver antes qué habitación vas a estar o cómo es aquella zona, tal, que puedas tener esa sensación inmersiva, ¿no? Entonces, ujú, hay muchas posibilidades de negocio. El tema es que yo creo que quien emprende a veces no conoce las tecnologías. Y entonces, claro, claro, ese valor añadido que podrías dar con lo que hablábamos antes de, yo qué sé, de IA o de XR o de IoT y tal, como se desconoce, no estás tocando nichos que a lo mejor podrías realmente sacarle partido. Y luego también lo que tú decías de los costes o del miedo y demás, es que a veces la gente es eso, dice, uy, es que esto puede ser súper costoso, es que esto, y no claro, es así. Es decir, son tecnologías que cada vez están más democratizadas. Mira qué ha pasado con el tema de la IA o, por ejemplo, concretamente el chat sí, GPT sí, o sí, sí, similares. ¿Ve? ¿Quién pensaba que efectivamente, hace años, quién pensaba que por el coste que tiene mensual tú puedes estar usando un sistema como este o puedes crearte un claro, agente? Claro, que son claro, cosas que antes no se pensaba. Ahora, con esta democratización del hardware también es muy importante. En el momento hay más dispositivos accesibles al mercado. Ahora la gente se plantea, ay, pues mira, para los Reyes voy a comprarme unas gafas. Eso antes pues no se sí, planteaba. ¿Por qué? sí, Porque sí, el sí, coste era el sí, doble o el claro, triple. Entonces, claro, decían, bueno, ¿cómo me voy a gastar yo 1.000 euros en tal? Pero claro, es que ahora resultaba en 300. Y dice, ojo, claro, 300 para tal. O sea, es decir, y él al final lo que hace es como lo que hablamos de evangelizar, sí, ¿no? O sí, sea, de que sí, la gente va viendo que no es tan complicado y que a lo mejor solo es para entretenimiento. Bueno, pues bien, cada uno mm, para lo que usa, pero la realidad es que tenemos ese acceso al hardware sí, y eso cambia mucho. está claro que lo que has dicho es muy importante, ¿no? Esa resistencia por parte de las empresas de hacer las Mm, cosas como las hacían hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento porque ahora el que no se espabila, el que no asume nuevas tecnologías, mm, el que no es más productivo, el que no sabe ahorrar mm, tiempo, es que es así, o sea, la tecnología está aquí para ayudarte, pero es verdad mm, lo que dices tú, que la gente no conoce y que también hace falta cierta formación. Entonces, por ejemplo, pensando en la figura de un emprendedor, alguien joven que tiene una idea, que quiere, pues lo que dices tú, ¿no? Meterse en algún nicho y tal. O sea, ¿qué formación, qué tipos de recursos, dónde puede aprender una persona esta tecnología para formarse y para emprender, ¿no? mm. Claro, aquí el tema está en que como son tecnologías, digamos, como muy actuales, Sí, sí, no es tan fácil formarte, porque tampoco hay tanto donde formarte, sí, ¿no? Ahora salen muchos, que yo a veces también tengo ciertas dudas, ¿eh? Esto es un poco personal, pero salen sí, muchos máster de innovación, ¿no? Y sí. máster de Bueno, innovación de tal, y máster de no sé cuántos, y por un lado, claro, cuando luego hablas con la gente, dicen, hombre, pues tampoco es para tanto, ¿no? Entonces claro. yo creo que sí que falta quizá una formación más concreta, más avanzada y menos, ¿sabes? Menos ahí rollo de, es que son másteres de innovación de este tipo de cosas y realmente tampoco llegan tanto a Claro, formar el futuro talento, que es lo que nos hace falta, ¿no? Yo exacto. lo que sí que veo que es muy útil, y esto también lo digo desde mi punto de vista personal, es el tema de los eventos. Mm, Eventos, conferencias, charlas y tal. A ver, hay de todo, ¿no? claro, Pero está muy bien porque al final vas viendo lo que la gente va haciendo, ¿no? Yo claro. cuando a veces voy, por ejemplo, a cosas de innovación, por ejemplo, en educación, ¿no? Y salen, Sí, oye, hay institutos que dices, un instituto perdido por ahí, resulta que hacen proyectos súper interesantes sí, y no necesariamente de XR, ¿eh? De sí, cualquier sí, otra sí, cosa. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando vas viendo ese tipo de cosas de que la gente va haciendo esas cosas es cuando crees más en el sector, sí. ¿no? Pero yo veo eso, que también hace falta una formación más madura, ¿eh? Es decir, porque ahora es,
ahora es un poco como aprovechar que, bueno, están estas tecnologías, es como el tema de la IA, ¿no? Hay miles de cursos de IA, pero algunos de ellos sin pena ni gloria, ¿no? Entonces yo creo que Efectivamente. también es conseguir eso, conseguir una comunidad que esté apoyando más el tema de la Y tecnología. en este sentido que estás nombrando, te quería preguntar cómo lleváis la relación con las universidades y los centros de investigación, porque se supone que ellos son los que deberían de estar desarrollando, experimentando y digo, ¿hay relación? Porque a veces parece que las empresas tecnológicas, algunas sí que se desarrollan con centros de investigación en la universidad, pero por otro lado, algunas parece que van por su lado, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está esto. Sí, ahí vamos a ver, a fecha de hoy, aunque cada vez hay más relación, hay un poco de brecha. Pero la brecha esa es porque la parte de investigación, ya sabes, la parte de I+D, siempre ha ido un poco en la línea de yo voy investigando y bueno, mientras hay Sí. fondos, investigo. El resto de empresas, ¿qué pasa? Que bueno, pues van haciendo su marcha y tal, pero no llega a haber un poco de conexión, ¿no? Sin embargo, ahora los centros de investigación sí que están más por la labor de colaborar con las empresas y, por ejemplo, algunas de las ayudas que hay te obligan a tener un porcentaje con un centro de investigación, lo cual Muy no bien. está mal, ¿eh? Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí. Porque al final, claro, al final algunas universidades incluso generan su spin-off para poder, digamos, un poco sacar lo que investigan. Es decir, ellos tienen necesidad de estas empresas. A mí me pasa con algunas universidades que ellos mismos me llaman y me dicen, oye, necesitamos sacar esto al mercado. Claro, ¿por qué? Porque Claro, no puedo estar eternamente investigando sin que esto salga de alguna manera claro, o esa transferencia tecnológica, ¿no? Entonces, claro. poco a poco se va haciendo, ¿eh? Pero todavía hay un poco de brecha, ¿sabes? Hasta que se integre del todo, ¿eh? Pero bueno, vamos poco a poco. Por lo menos, ojo, las universidades investigan cosas muy chulas, eso es verdad, Mm, y lo ven el hecho de que tiene que salir esa transferencia tecnológica, tiene que ir a algún lado. claro, Y la única forma de efectivamente. hacerlo es con empresas que, digamos, estamos en el mercado y que, bueno, nuestras tecnologías encajan. Pero Claro, sí que poco a poco sí que se va juntando, ¿eh? Yo lo digo por la experiencia mía, tanto desde la empresa como desde la sí, asociación que presido, ¿no? Y demás de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez tenemos más convenios, más acuerdos, más cosas. sí. ¿Por qué? Porque al final se trata de entre todos ir creciendo. Muy bien. Pues mira, ya para terminar, tú como ya llevas varios emprendimientos y además tienes una carrera en el mundo de la tecnología, me gustaría que como consejo final, pues animaras a estos emprendedores que tienen curiosidad e interés. ¿Y qué consejo les darías para empezar en este sector, ya sea formándose, investigando o emprendiendo? Ujú. A ver, yo de alguna manera intentando darles un consejo, porque es verdad que es un sector complicado, ¿eh? Es de esto de muy nuevas tecnologías y demás. Pero sí les diría que si de verdad tienen ideas o planteamientos que los ven factibles, evidentemente una que se formen bien, lógicamente, Claro, sobre todo que conozcan la tecnología, porque a veces, ya sabes, hay mucho humo alrededor y uno se emociona y tal, y luego no es lo que pensaba. sí, sí, Pero sí, sobre sí. todo una que se formen bien, porque al Mm, final es lo que te permite luego realmente pensar si estas tecnologías de verdad cubren las claro, necesidades, que a veces nos centramos mucho en la tecnología y no es el objetivo. Lo que hay que hacer es, lo que hay que pensar es cómo resolver el problema o lo que sí. sea, ¿no? Eso Mm, por ahí. Y luego también cuando se metan ahí con su idea y demás, que crean mucho en ella. Porque al claro, final tiene que ser un poquito el tema este de que sea tu sueño, es decir, que sea lo que realmente te motiva para seguir adelante. A mm, mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa y yo, es decir, cuando tengo esas ideas o cuando surgen todo este tipo de cosas, yo creo mucho en ello. Lo que pasa es que es verdad, y esto es muy complicado, a veces hay que, digamos, no perder la fe. Porque, sí. A ver. porque a veces uno se ilusiona, pero este tipo de tecnologías son complicadas y son Sí, complicadas de entender, ¿no? sí, Entonces hay que tener en cuenta que no va a ser fácil, que a lo mejor hay otros sectores que, digamos, de manera más rápida se ve el retorno, se ve la sí, solución, se ve que, oye, mira, vendemos y avanzamos y demás. Aquí es un sector que es complicado, no nos engañemos, no es claro, fácil, pero sí que es verdad que es un sector que todavía le queda mucho por delante. Quiero decir, hay sí, mucho que crear. Es verdad que casi todo está inventado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
pero es verdad que en ese sector, en este, sí podemos inventar cosas nuevas y sí podemos colaborar y ayudar, ¿no? Hay una Claro. frase que me gusta mucho, que a veces, que me gusta de vez en cuando decirla porque me motiva también a mí, que es el tema ese de el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, ¿no? Y es verdad, es decir, es así. La realidad es que hoy en día todavía puedes crear un futuro y todavía puedes cambiar el mundo. Mm, Y lo único es eso, esa motivación, lo que decías, pues formarse, ¿sabes? El asistir mucho a eventos, sobre todo el networking con la gente que está en el sector, porque es mm. donde vas viendo, al final, más o menos, por decirlo de alguna manera, Sí, todos trabajamos en lo mismo, que está bien, al final, oye, pues el tema este de que menos es sí, más es verdad, ¿eh? Y sí. colaborando y aprendiendo y demás, yo creo que es la forma en la que realmente se puede emprender. Sí se puede, se puede. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Nos has dado muchos ánimos a los que nos estén escuchando que quieran emprender en este sector del XR, que se animen y sobre todo porque además es una oportunidad de negocio y como bien Sí, dices, tiene muchísimas aplicaciones y la industria, por ejemplo, que ya lo está desarrollando y otros sectores como la educación, la medicina y el marketing, obviamente sí, sí, sí. que se pueden beneficiar. Pues gracias, Javier. Llegamos al final de nuestra charla. Un Ujú. placer. No, muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Y bueno, ya sabes, cualquier cosa frente a todo este sector, yo estoy encantado de alguna manera poder ayudar para que la gente, pues eso, como dices, emprenda, ¿sabes? Y crea también en el sector y en que se pueden hacer muchas cosas. Así que muchísimas gracias, Pilar.